Otra cosa, otra cosa que les quería pedir es que el que pueda y tenga ganas, que prenda la camarita, y la idea es participar en estas clases. Así también van, nada, incluyendo esto del lenguaje técnico que habíamos hablado. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a poner esto por acá. ¿Se ve bien el Power? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno. Bueno, la clase pasada habíamos quedado en lo que era metabolismo celular, ¿sí? ¿Ven el puntero ustedes o no lo ven? El azul. Sí, se ve. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces habíamos dicho que, ahí está, que el metabolismo celular iba a ser el conjunto de reacciones, ¿sí? Transformaciones de la materia que están involucradas en dos vías principalmente, anabolismo y catabolismo. ¿Se acuerdan cuál era cada una? ¿Qué significaba anabolismo? Anabolismo es el que construye y usa el ATP que hace el catabolismo. El catabolismo es el que destruye y forma ATP, ¿puede ser? Muy bien, perfecto. Entonces, el metabolismo celular tiene como objetivos la obtención de energía relacionada al catabolismo, como decía la compañera, que el fin de esto es generar energía, ¿no? Y el anabolismo va a tener como fin la síntesis de compuestos, es decir, de moléculas más simples a generación de moléculas más complejas, ¿sí? Ahora vamos a ver eh, algunos ejemplos. Bien, bueno, seguimos. Bueno, esto capaz que es un poquito complejo, ¿sí? Pero básicamente en la célula van a haber dos tipos de energía: la energía cinética y la energía potencial. Y estos dos tipos de energía, yo les puse dos flechitas acá porque la energía cinética se puede convertir en energía potencial y la energía potencial se puede convertir en energía cinética, ¿sí? Cuando hablamos de energía cinética, vamos a estar hablando de la energía del movimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de la gradiente de concentración? Sí. Bien, perfecto. ¿Alguien me puede decir, si yo abro una puerta en la membrana celular, alguien me puede decir, por ejemplo, el sodio, ¿va a entrar o va a salir de la célula? Va a entrar. Va a Bien, salir. perfecto. Va a entrar. El sodio va a entrar. ¿Por qué? Porque hay mucha concentración de sodio fuera de la célula. Entonces, si yo abro una puerta, el sodio va a entrar a la célula. Perfecto. La energía de ese movimiento, ¿sí? Sería la energía cinética. ¿De qué depende con cuánta energía entra el sodio a la célula? Bueno, depende de la concentración de sodio. Em, si se corta, me avisan, porque mi internet está medio andando un poco mal, así que no. Si hay mucha, mucha, mucha concentración de sodio afuera de la célula y adentro hay nada, entonces ese sodio va a entrar con mucha energía, ¿sí? Va a entrar mucho, va a entrar muy de golpe. En cambio, ¿hasta dónde deja de entrar el sodio? A ver si alguien me puede responder. Hasta que la capacidad de la membrana esté completa, esté llena. Hasta que la capacidad de la membrana esté completa. ¿A qué te referís con capacidad de la membrana? Sí, que la capacidad de tiene debe tener un límite. Ok. Entonces, La cuando ese límite membrana, esté lleno, claro, va por ahí un poco, nada tiene que ver con la membrana, en realidad, sino que con el líquido intracelular, ¿sí? El sodio va a entrar hasta que el líquido intracelular se llene de sodio y iguale las concentraciones adentro de la célula y afuera de la célula, ¿sí? ¿Eso se entendió? sí. Bien, Sí. perfecto. Eso se llama equilibrio. Entonces, hasta que llega al equilibrio, va a seguir entrando.
Entonces nosotros, para mantener la homeostasis, lo que vamos a necesitar, como vimos la clase pasada, es algo que nos permita generar ese gradiente de sodio, que va a ser la bomba sodio-potasio ATPase, que gaste energía justamente para sacar el sodio en contra de su gradiente, y eso sería un ejemplo de transporte, ¿qué? Activo. Muy bien, perfecto. Bueno, y la energía, entonces, la energía cinética va a ser la energía del movimiento. Bien. Por ejemplo, lo que habíamos hablado recién de las diferentes concentraciones de iones, ¿no? Y la energía potencial es energía que está almacenada, que se puede convertir en energía cinética. ¿Sí? Bien. Los sistemas biológicos van a tener características, ¿sí? Esto es muy importante para terminar de entender lo que vimos también en la clase pasada y para volver a entender lo que es metabolismo celular. El sistema biológico intercambia energía y materia con el entorno. Es decir, no se puede aislar. Si nosotros aislamos una célula que no puede intercambiar materia con el entorno, se va a morir, ¿sí? Y esa energía del entorno la importa desde el exterior. Por ejemplo, nosotros importamos esa energía como alimentos, ¿sí? O sea, nos comemos un plato de fideos, que esos son hidratos de carbono, entonces eso lo digerimos a glucosa, por ejemplo, la glucosa entra a la glucólisis, esto ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente el fideo se convierte en moléculas de glucosa. La glucosa entra a la glucólisis, que es la vía de degradación de la glucosa. ¿Qué va a ser? ¿Anabólica o catabólica? Catabólica. Bien. Y esa glucólisis, o sea, esa glucosa, se va a convertir en piruvato. Ese piruvato va a entrar al ciclo de Krebs, va a generar el potencial reductor por las moléculas de NAD y de FAD. Eso va a ir hacia lo que sería la cadena de transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, ATP. Entonces, esa energía que nosotros nos comimos activamente como un plato de fideos es lo que nos genera energía dentro del cuerpo, ¿sí? Las plantas, por ejemplo, lo hacen mediante la fotosíntesis, ¿sí? Bien. Perfecto. Y la energía esa energía se puede... Báquenme un segundo. Perdón. Esa energía, nosotros nos comemos un plato de fideo, nos comemos 2 platos de fideo, 3 platos de fideos, bueno, no vamos a usar toda esa energía. Esa energía va a permanecer en el organismo para después convertirse en energía para el trabajo, ¿sí? O sea, la vamos a almacenar. Y eso sería la energía potencial. Bien. Bueno, acá les puse unas definiciones de trabajo químico, de transporte o de trabajo mecánico, ¿sí? Para que admito a la gente que falta. Entonces, el trabajo químico se refiere a la ruptura y formación de enlaces químicos. Permite a la célula o al organismo crecer, mantener el medio interno adecuado, reproducirse, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen algún ejemplo de enlace de alta energía? Los maté con esa pregunta. Bien. ¿Alguno sabe por qué la molécula de ATP
es la moneda energética del cuerpo, de las células? Bueno, esto tiene que ver con la resonancia magnética. Básicamente, la molécula de ATP es una molécula de adenosina que tiene 3 fosfatos, por eso es adenosina trifosfato, ¿sí? Los fosfatos, a ver si puedo dibujar. Ahí está. Ok. Bien. La adenosina, entonces, va a ser, bueno, la molécula de adesina. Esperen que admito a la gente. Ahí está. La molécula, bueno, ponele que está ahí, y va a tener acá un grupo fosfato, acá va a tener otro grupo fosfato, y acá va a tener otro grupo fosfato, ¿sí? Estos grupos fosfatos, a su vez, van a hacer enlaces con el oxígeno, ¿sí? Acá y acá otro. Y bueno, estos dos también y acá también. Como acá ven, la resonancia magnética, o sea, va a tener muchas cargas negativas, ¿sí? Muchas cargas negativas. Entonces, ¿qué pasa? Carga negativa con carga negativa Se se anula, repelen, no se quieren ni claro. cerca. Entonces, es como que yo tenga una soga y ahí Viviana, desde su casa, tiene el otro extremo de la soga y nosotras nos llevamos re mal, no nos queremos ni ver. Entonces, cada una va a estar tirando de la soga, ¿sí? Para su lado, y viene Zaira, que sería una molécula de agua, porque estos enlaces se cortan con hidrólisis, ¿sí? Que básicamente es la adición de agua a un enlace para cortarlo, hidro de agua, lisis de cortar, y corta la soga. ¿Qué va a pasar? Bueno, Viviana se va a ir para un extremo con una fuerza increíble porque nosotras nos odiamos y no nos queremos ni ver, entonces va a salir corriendo. Y yo, que también voy a salir corriendo, pero por el otro lado, ¿sí? Porque nos repelemos. Bueno, eso es lo que pasa, básicamente. Entonces, este enlace es un enlace de alta energía, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, eso sería entonces el trabajo químico. El trabajo de transporte es lo que vimos recién, ¿sí? De que permite a las células mover iones o moléculas a través de la membrana, ¿sí? Es útil para crear gradientes de concentración como la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Básicamente su trabajo es mantener una gradiente de concentración, o sea, el sodio afuera y adentro el potasio. Y el trabajo mecánico se utiliza para producir movimiento. Por ejemplo, en las bacterias tenemos los cilios y los flagelos, pero en la contracción muscular tenemos un ejemplo muy importante de esto, que es el acoplamiento excitocontráctil, ¿sí? Que no sé si lo vieron, probablemente lo vamos a ver en un par de clases, que es que básicamente el canal de sodio, ¿sí? Del músculo, de la célula muscular, se va a abrir y eso está acoplado al retículo, ¿sí? Endoplasmático de la célula muscular. Entonces, por trabajo mecánico, se van a abrir las dos. Es como si yo tuviera dos puertas, entonces empujo una puerta y se abre la otra, básicamente. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. No se preocupen. Bueno, y estábamos hablando de cómo se convierte la energía potencial en energía cinética. Bueno, a través de la respiración celular que culmina, como vimos recién, en la formación de ATP. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? No. Bien, pasamos entonces. Bien. Bueno, acá les había puesto una fotito de un glucógeno, pero no importa. Bueno, las reacciones químicas, entonces, van a permitir que una sustancia se vuelva otra, ¿sí? Generalmente por la ruptura o generación de estos enlaces químicos, ¿sí? Bueno,
En los sistemas biológicos, la velocidad de las reacciones son catalizadas por enzimas, ¿sí? Que ya vamos a ver que estas enzimas van a necesitar un medio óptimo para trabajar, ¿sí? Que eso quiere decir un pH óptimo, una temperatura óptima, que eso se regula por la homeostasis. Pero eso ya lo vamos a ver. Bien, entonces, estas enzimas básicamente lo que van a hacer, esto es muy importante que lo entiendan porque así van a seguir entendiendo otras cosas, pero básicamente estas reacciones químicas van a suceder en la célula. Normalmente van a suceder. El trabajo de estas enzimas es ayudar a ese sustrato a que se genere el producto, pero más rápidamente. ¿Por qué? Porque si no, estos procesos tardarían días, semanas, años, no sabemos, porque no pasan, porque en la célula tenemos enzimas, pero estas enzimas lo que hacen es apurar la velocidad de estas reacciones químicas. Bien. Perfecto. Bueno, las características de las enzimas son regulables, ¿sí? Eso es bastante importante, sobre todo en las reacciones químicas que son irreversibles, ¿sí? Esto probablemente lo vean en Bioki. No sé si alguna está cursando. Bueno, perfecto. Esto se va a ver mayoritariamente en Bioki, seguro, pero, por ejemplo, no sé, la primera reacción de la glucólisis, que está catalizada por la exoquinasa, que es básicamente agarrar la glucosa y fosforilarla en glucosa 6-fosfato para que no pueda salir de la célula. Bueno, eso es una reacción irreversible, más o menos, que va a estar regulada. Va a estar regulada. Bien. Y la velocidad de las reacciones depende de la cantidad de sustrato que tengamos. Si nosotros tenemos mucho sustrato, va a ser más rápida la reacción. ¿Sí? Bien. Bueno, acá entonces vimos vías anabólicas, que ya lo habíamos visto y lo repasamos, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es sintetizar moléculas más complejas a partir de moléculas simples. Y las vías catabólicas. La razón de ser de las vías catabólicas es la producción de ATP. Y acá, como ya habíamos repasado anteriormente, el ATP proviene primero de la glucólisis, para que se haga piruvato. El piruvato entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se genera NAD reducido y FAD reducido. Eso entra a la cadena de transportadores de electrones y eso genera la gradiente de electrones para que exista la fosforilación oxidativa. Entonces nosotros podamos hacer ATP a partir del gradiente, ¿sí? De protones que hay en el espacio intermembrana de la mitocondria. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito del glucógeno ahora. El glucógeno es una molécula, que acá no me cargó la foto, pero básicamente es así. Es una molécula, oye, bueno, perdón por mis dibujos, que tiene ramificaciones y todos estos circulitos que ustedes están viendo son glucosas, ¿sí? Y acá tiene otra ramificación y esta es la manera de que nosotros almacenemos glucosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la glucosa libre? La glucosa libre es una molécula osmóticamente, ahí están escribiendo, ahí está. Es una molécula osmóticamente activa. Entonces lo que va a pasar es que si nosotros tenemos mucha glucosa dentro de una célula, glucosa libre, el agua se va a empezar a mover hacia adentro de la célula y como vimos la clase pasada por ósmosis, ¿qué pasa cuando entra agua a la célula? Si yo tengo un globo o una bombucha, se llamaban, y la lleno de agua, y la sigo llenando de agua, y la sigo llenando de agua, ¿qué pasa con la bombucha? Llega un ¿Se momento muere? que se... Se muere, explota, básicamente.
explota. Bueno, es lo mismo que le pasa a la célula, exactamente, sal explota. Entonces, el glucógeno va a ser una forma de almacenar el excedente de glucosa de una manera que no va a ser osmóticamente activa. Entonces no vamos a tener ese problema de que el agua va a empezar a entrar, ¿sí? Se encuentra, o sea, el glucógeno se almacena en el citosol de las células porque ahí es donde están todas las enzimas que lo degradan y lo sintetizan, ¿sí? Se va a encontrar en todas las células, pero mayoritariamente en el hígado y en el músculo esquelético, ¿sí? Y esto para mí es algo muy importante que entiendan. El hígado es el único órgano, bueno, un poco el riñón también, pero el hígado es el único órgano que es el encargado de mantener la glucemia. ¿Saben qué es la glucemia? Tiene que ver con el azúcar. Tiene que ver con el azúcar. Es la cantidad de glucosa en sangre. Sí. Perfecto. Nosotros tenemos que tener un rango bastante estrecho de glucosa, que alguien lo sabe. En sangre creo que es 7,45 y 7,35, ¿puede ser? Sí, El entre normal de 70 sangre. y 120. Ese es el rango de glucosa normal, ¿sí? O sea, 120 es más cerca de postprandial, o sea, es más cerca de después de comer, y 70 es más cerca de ayuno. Por lo general, la gente que come en horarios bien y que no tiene ningún problema, tiene aproximadamente 90. Pero eso va cambiando en el día porque yo, no sé, me levanto y antes de desayunar y voy a estar más cerca de los 70. Después de comerme un plato de fideo voy a estar más cerca de los 120, ¿sí? Pero ese es el rango normal. Entonces sería de 70 a 120, Sí, como normal. claro, exactamente. Bien, bueno. El hígado es el órgano que se encarga de mantener la glucemia, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en periodos largos de ayuno, el hígado va a agarrar a ese glucógeno y lo va a cortar, ¿sí? Va a cortar estos enlaces para hacer glucosa libre, que en realidad esta glucosa va a estar fosforilada, ¿sí? Va a ser dentro de lo que es la glucogenolisis, que es la vía que estoy explicando ahora de la degradación de glucógeno. Esto en realidad va a ser glucosa 1-fosfato, que se va a convertir en glucosa 6-fosfato, o sea, va a estar fosforilada, y la glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula, ¿sí? No puede salir, porque no hay transportadores, porque es una molécula muy grande, es electronegativa, entonces no va a salir de la célula. El hígado tiene esa enzima para desfosforilar a la glucosa 6-fosfato en glucosa libre y que esa glucosa pueda salir de la célula a la sangre. En cambio, el músculo no tiene esa enzima. Entonces, el músculo sí va a degradar el glucógeno, pero se lo va a quedar para él. Y lo va a usar, por ejemplo, en contracción muscular vigorosa. O sea, yo salí a correr y no desayuné, entonces no tengo baja glucemia, o sea, estoy en 70 más o menos, no tengo glucosa en sangre, entonces el músculo lo que va a hacer es, va a agarrar ese glucógeno que tiene almacenado, va a cortar estos enlaces y esa glucosa 1-fosfato la va a convertir en glucosa 6-fosfato para entrar a la glucólisis y así generar ATP por todos estos pasos que vimos, ¿sí? Pero el músculo no puede mantener la glucemia, solamente el hígado. ¿Por qué? Cuando les preguntan por qué, es porque el hígado tiene esa fosfatasa que básicamente le saca el fosfato a la glucosa y lo puede liberar hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Voy muy rápido. Entonces, el glucógeno sería una enzima. No, el glucógeno es una macromolécula.
El glucógeno es la forma en la que nosotros almacenamos glucosa. ¿Por qué se almacena de manera de glucógeno? Porque la glucosa es osmóticamente activa, entonces almacenándola en glucógeno, además de que entra mejor en la célula, porque es como una sola molécula, si bien tiene el tamaño de muchas moléculas juntas, es una sola molécula, bueno, no es osmóticamente activa, entonces no voy a tener problemas de ósmosis. ¿Bien? Perfecto. Seguimos. Bueno, acá un poco lo que... paren que voy a borrar esto. Acá un poco lo que les explicaba, las vías del glucógeno. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, van a ver, la glucosa, ¿sí? Se va a convertir en glucógeno. Cuando tenemos demasiada glucosa, se va a ir o sea, en el hígado y en el músculo se va a convertir en glucógeno. En el hígado va a servir para la mantención de la glucemia y el músculo, en vez de mantener la glucemia, lo va a usar como combustible él mismo. ¿Sí? Bien. Esta vía que acabo de explicar se llama glucógeno lisis, que quiere decir lisis, corte. Entonces es del corte del glucógeno, ¿sí? Bueno, es la degradación del glucógeno, moléculas de glucosa que se liberan al torrente sanguíneo. ¿Por quién? Con el glucógeno. ¿Por qué órgano? ¿Cómo dijo? Hígado. Por el hígado. Bien, entonces es la degradación del glucógeno en moléculas de glucosa que se liberan al torrente sanguíneo por el hígado o se utiliza como combustible para justamente la contracción muscular. ¿Sí? Bien. Esto ocurre en El, periodos de ayuno o de contracción vigorosa del músculo, como ya expliqué. Bueno, em, acá, sí. perdón, te interrumpo. ¿El riñón qué participación tendría con la glucemia? Mira, en realidad lo que pasa es que el riñón puede hacer glucosa de novo, o sea, gluconeogénesis, pero es solamente el 10%. En realidad, la glucosa solamente, o sea, el 90% de la glucosa se hace en el hígado. Entonces, nada, nosotros en medicina lo estudiamos así, pero todos los profesores te dicen, si vos hablas de gluconeogénesis, hablas de hígado. El riñón es muy poco, entonces, pero nada, nada más que eso. Por eso también, ahora voy a explicar un poquito de lo de la gluconeogénesis, pero esa vía de la gluconeogénesis también sirve para mantener la glucosa en sangre, la glucemia. Bien, entonces, bueno, como decía, para mí es súper importante porque yo cuando lo entendí me hizo como un clic en el cerebro. El músculo no es regulador de la glucemia, ya que no posee la fosfatasa. ¿Saben lo que es una fosfatasa? Es una enzima que saca fosfatos. Entonces, no posee la fosfatasa que desfosforila a la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que es el producto de la glucogenólisis. En realidad, el producto de la glucogenólisis es la glucosa 1-fosfato. Cuando nosotros hablamos de glucosa 6-fosfato o de glucosa 1-fosfato, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato no queremos decir que tiene 6 fosfatos, sino que la glucosa, como saben, es... se me está por apagar la computadora. Bánquenme un segundo. Ahí va. Perdón. Bien, entonces, vuelvo a explicar. Cuando hablamos de glucosa 6-fosfato o de glucosa 1-fosfato, quiere decir que esto de glucosa 6-fosfato nos está explicando la posición del grupo fosfato, ¿sí? Nosotros sabemos que la glucosa es
una molécula que va a tener 6 carbonos. Ok. Entonces, acá va a tener un carbono, acá va a tener un carbono. Bien. Entonces, básicamente es que la glucosa 6-fosfato va a tener el carbono en posición 6. Y la glucosa 1-fosfato va a tener, perdón, el fosfato, no el carbono, el fosfato en la posición carbono 1. ¿Sí? Eso quiere decir. No es que tiene 6 grupos fosfatos. ¿Sí? Bien. Bueno, la glucogenogénesis es la vía por la cual se genera glucógeno. ¿Sí? O sea, a partir de glucosa, esa glucosa se va a unir entre sí por enlaces alfa 1,4 y se va a generar la ramificación de todas esas moléculas de glucosa que hablábamos al principio, ¿sí? Esto lo van a ver en Bioqui igual, seguro. Otra vía, que también es anabólica, ¿sí? Es la gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nueva y génesis de génesis, o sea, de generación. Entonces, básicamente esta vía es que nosotros tenemos sustratos de la vía que no son glucídicos, o sea, pueden ser ácidos grasos, como pueden ser lactato, citrato, ¿sí? O sea, precursores no glucídicos que no son hidratos de carbono y van a llevar toda una vía metabólica para convertirse en glucosa. Esto solamente ocurre en el hígado, 90%, 10% en el riñón. Entonces solamente ocurre en el hígado, ¿sí? Esto pasa. O sea, ¿cuándo creen que pasa lo de la gluconeogénesis? Lo que yo entendí es que gluconeogénesis, Ay, se me cortó, lo pero creo que es a mí. construye. Ahí está. ¿Puedes repetir? Porque se me cortó. Sí, lo que yo entendí de gluconeogénesis es cuando nosotros guardamos a la glucosa como glucógeno, ¿no? No, ¿Puede ser? eso es glucógenogénesis. Ah, glucogenogénesis. Ah, me confundí. Ah, Sí, porque sí, creo que es glucogenogénesis, no me sale bien la palabra. es Bueno, difícil. glucógeno, ay, ya no me sale. Bueno, es, bueno, es como que yo lo tengo como el que construye y cuando hablamos de gluconeogénesis es cuando termina en sí, lo tomo como que es la ruptura, ¿no? Bueno, Eh, no, ¿No? tampoco. No. Ah, La glucógeno, génesis, es también una construcción, como decía bien la compañera, de glucosa a una molécula más compleja como el glucógeno. Pero la gluconeogénesis es que literalmente cambia solamente la N, o sea, la posición de la N. O sea que yo no tuve que estudiar esto, o sea, porque realmente cuando empecé bioquímica no entendía nada. Bueno, la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de otras moléculas. Como dice acá, lípidos, aminoácidos, ¿sí? Y esto sucede cuando las reservas de glucógeno ya no existen más, o sea, hicimos mucha glucogenolisis, ya no tenemos más glucógeno porque salimos a correr a las 6 de la mañana sin haber desayunado, ¿sí? O sea, salimos a correr en ayunas, el músculo agotó todas las reservas de glucógeno, el hígado agotó todas las reservas de glucógeno, entonces dice, bueno, necesito glucosa porque yo necesito mantener la glucemia en sangre. Listo, voy a hacer gluconeogénesis, que es la generación de glucosa a partir de lípidos o proteínas. ¿Se entendió? sí, sí, se entendió, ahí se entendió. Bien. Yo me Muy confundo importante la con las vías, me diferencia. confundo con los nombres. Sí, es que Sí, sí, es sí, bastante sí.
Es bastante difícil. Glucógeno. Yo lo separo en sílabas, o sea, no sé si son sílabas, porque no, pero es tipo glucógeno, génesis, o gluconeogénesis. Ahí está la diferencia. Bien, vamos a seguir. Bueno, vamos con medio interno. Homeostasis y retroalimentación. No se ven las imágenes, ¿no? Porque yo, ahí está. Ah, ahí está. Bien. Ah, ya, no, me fui. Bueno, el medio interno básicamente es todo lo que rodea a la célula. O sea, es el líquido extracelular. ¿Sí? Bien. El líquido extracelular va a incluir el líquido intersticial y el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, básicamente. ¿Sí? Y tiene, como decíamos antes, una composición particular de iones, glucosa, agua, oxígeno. Debe estar a cierta temperatura, a cierto pH y a cierta osmolaridad. Esto es muy importante que se mantenga. Por eso, básicamente, nosotros vamos a tener procesos en el cuerpo que van a desestabilizar esto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la generación de cuerpos cetónicos en un diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que el pH de la sangre cambie, ¿sí? Y se haga más ácido. Bueno, el objetivo del cuerpo es mantener la homeostasis, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos mantener el pH constante, las gradientes de los iones constantes, porque si no, morimos, básicamente. Bueno, los iones son moléculas con carga que algunos predominan en el líquido extracelular, como ven acá en el dibujito, ¿sí? Yo les había dado una memotecnia políticamente muy incorrecta, pero bueno, se las voy a repetir porque se les va a grabar en la cabeza y no se van a olvidar, que es los K adentro y la cana afuera. O sea, el potasio adentro de la célula y el calcio y el sodio por fuera, ¿sí? Ahora que voy a leer un poquito. Bien. Entonces, en el líquido extracelular va a haber mucho sodio, calcio va a haber también y cloro, ¿sí? Y en el líquido intracelular, que es el líquido que está adentro de la célula, va a haber mucho potasio. Entonces, si yo tengo una puerta, voy a hacer el mismo ejemplo. Yo tengo una puerta y la abro, ¿no? O sea, tengo una puerta acá, en la membrana plasmática, y la abro. ¿Qué pasa con el sodio ya habíamos hablado, con el potasio? Va a salir. Va a salir desde adentro de la célula hacia el líquido extracelular. Muy bien. ¿Y el cloro? Es agua, se disuelve. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con el cloro si yo abro una puerta acá? ¿Dónde tenemos mucho cloro? ¿Afuera de la célula o adentro? Afuera. Afuera. Entonces, si yo abro una puerta, va a querer entrar. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cloro? El cloro es medio raro porque no hay mucha cantidad de cloro. Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la energía cinética? Bueno, no va a tener, o sea, la velocidad de movimiento del cloro va a ser muchísimo más baja que la del sodio, por ejemplo. Porque el sodio hay un montón afuera de la célula. Pero, sin embargo, igual hay más afuera que adentro, entonces igual va a entrar. Nosotros, la clase que viene, vamos a ver electrofisiología. Yo no lo quise poner ahora porque era mucho. Vamos a ver electrofisiología y ahí vamos a ver en el potencial de acción qué es lo que entra, qué es lo que sale, ¿sí?
Lo vamos a ver un poco mejor. Igual yo se los voy a repetir todas las clases porque me parece que es súper importante. Bien. Bueno, entonces como decía, la homeostasis es el conjunto de fenómenos que se usa nuestro organismo para mantener estas propiedades, que eran el pH, la temperatura, el gradiente de iones, ¿sí? Y está regulada por diferentes sistemas. Tenemos sistemas excretores, como el sistema renal, que elimina todos los desechos que no utilizamos a través de la orina. Y el aparato digestivo, que hace lo mismo, pero a través de las heces, ¿sí? El sistema respiratorio también es un sistema excretor. ¿Por qué? Porque yo inspiro oxígeno, pero ¿qué expiro? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y la molécula de dióxido de carbono es una molécula que es así, ¿sí? Tuki, tuki. Y tiene una carga negativa la molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Esto quiere decir que es un ácido. Entonces, si yo no tengo mucho dióxido de carbono adentro del cuerpo, el pH me va a cambiar y me va a hacer más ácido. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué es tan importante mantener el pH? Porque las enzimas y las proteínas funcionan a una temperatura y a un pH óptimo. Entonces yo tengo enzimas que funcionan recontra bien en un pH ácido. ¿Y dónde las podría encontrar esas enzimas? ¿En la orina podría encontrar esas enzimas? No. ¿Dónde hay mucha acidez? En el Estómago. estómago, Muy bien, en el estómago. En el estómago hay muchísima acidez porque hay una molécula, ¿sí? Que es así y tiene una carga negativa. Y esto genera acidez, básicamente, en un medio ácido. Entonces, en el estómago es un lugar donde hay mucha acidez. Entonces, hay algunas enzimas que van a utilizar esa acidez para activarse y funcionar. Pero solamente en el estómago van a funcionar esas enzimas. En un pH más básico, como en el resto del cuerpo, no van a funcionar. Y eso tiene un porqué, que es que nosotros en el estómago tenemos células especializadas que, por ejemplo, generan un montón de moco y ese moco es protector, ¿sí? Entonces, si yo tengo esas enzimas, pero las tengo, no sé, en la piel, por ejemplo, bueno, esas enzimas están preparadas para degradar, ¿sí? Alimentos, proteínas. ¿Qué va a pasar? Se me va a degradar la piel, básicamente. Bien, Te hago una pregunta. sí. Los elementos que tienen carga negativa, ¿siempre son ácidos en el cuerpo? ¿El cloro? Sí, ahora lo vamos a ver eso cuando veamos pH, pero por regla general, yo no te puedo decir seguramente sí todos, porque la verdad es que no soy bioquímica, así que no tengo ni idea, pero básicamente, por regla general, esto es un protón, esto es un oxidrilo, ¿sí? Sabemos que el protón tiene carga positiva y el oxidrilo tiene carga negativa, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora igual en pH. Bien. Entonces, bueno, sistema respiratorio, ya lo habíamos visto, elimina dióxido de carbono y la piel, bueno, también con la sudoración es un sistema excretor. Bueno, y esto tiene como fin, básicamente, mantener la homeostasis, ¿sí? Que ya habíamos hablado de por qué es importante, bueno, por el tema de las funciones celulares, básicamente. O sea, las células funcionan a una temperatura y un pH óptimo y todo lo que está dentro de las células, como las enzimas y todo eso, va a funcionar en un pH óptimo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a seguir. Bueno, pH. Bien. Básicamente, el pH es una medida logarítmica, ¿sí? De la concentración de protones que hay en el medio. Vos me preguntabas hoy,
¿Todos los compuestos que tienen signo negativo son ácidos? No. ¿Por qué? Porque los protones tienen, son positivos, pero son ácidos, ¿sí? O sea, la escala de pH es la medida, se dice que es medida logarítmica porque justamente es una escala, ¿sí? O sea, en esto no se hagan mucho problema. No creo que les hagan calcular el pH con un logaritmo y si se los hacen, tienen una calculadora. O sea, básicamente, nada, es una escala logarítmica porque así la podemos poner eh, con números enteros del 0 al 14, ¿sí? Básicamente por eso. Bueno. Que mide la concentración de protones, ¿sí? En el medio. Esta es la fórmula, ¿sí? Que es el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, el pOH, no sé si se me cortó o se les cortó a ustedes. ¿Estoy ahí? ¿Se escucha? Ahora se escucha mejor. Sí, Ok, se perdón. escucha. Sí, mi internet está andando muy mal. Entonces, el pH la fórmula es el logaritmo negativo, ¿sí? De la concentración de protones. El pOH es el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos. Y el pH más el pOH me van a dar 14. Entonces, si yo tengo una concentración de 7, o sea, de 10 a la 7 protones, que eso me va a hacer que sea un pH igual a 7, eso es un pH neutro. ¿Por qué? Porque también voy a tener una concentración de oxidrilos de menos 7, ¿sí? O sea, elevado a la 7, de 10 elevado a la 7. Entonces voy a tener 7 de pH y 7 de pOH, y eso me da 14, o sea, voy a tener la mitad y la mitad, básicamente. Entonces, el pH 7, nosotros hablamos de pH porque estamos midiendo los protones, pero nosotros podemos hablar de pOH también, que estaríamos midiendo los oxidrilos, ¿sí? El 7 es neutro, exactamente, porque hay igual cantidad de protones que de oxidrilos, básicamente por eso. Ahora, yo tengo una concentración de pH, ¿no? De 2. ¿Cómo va a ser ese pOH? No, sí, pero la concentración de oxidrilos, ¿en qué número va a estar? Si el pH, que está muy bien, es ácido. El pH 2 es un pH ácido. La concentración de oxidrilos, si habíamos dicho que el pH más el pOH tiene que dar 14, si yo tengo 2 de pH, tengo que tener 12 de oxidrilos. ¿Sí? ¿Por qué se le suma el 10? Eso es lo que no entendí. No, el 10 en realidad es elevado a la 10, que es una notación, se llama notación científica, que es básicamente decir, eh, o sea, cuando vos lo elevás algo a la 10, o sea, por ejemplo, 10 elevado a la 7 son que tiene 0, o sea, tiene 7 ceros. Si es Claro, 10 elevado a la 7, tiene 7 ceros después del número. O sea, es 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0. claro. O, Sí, sí, sí. bien. Y Ah, a la menos 7 es que esos ceros están, pero están del otro lado. O sea, es 0,0000. ¿Sí? bueno, gracias. Bien. Entonces, exactamente, la concentración de protones va a ser baja a un pH. No, la concentración de protones va a ser alta a un pH bajo. ¿Sí? Y a medida que nosotros le vamos agregando oxidrilos, va subiendo el pH y haciéndose más básico, ¿sí? Bien, entonces, pH neutro es 7, pH menor a 7 va a ser un pH ácido.
Es decir, que la concentración de protones va a ser muy alta, o sea, va a ir en aumento. Cuando el pH sea mayor a 7, va a ser un pH alcalino o básico. Eso quiere decir que la concentración de oxidrilos va a ser mayor que la concentración de protones. Entonces va a ser más alcalino. Un pH 14 es lo más alcalino que hay, un pH 0 es lo más ácido que hay. ¿Sí? Bien. Bien. Un ácido es toda sustancia que en una solución libera protones al medio. Y una base es toda sustancia que en una solución pueda captar protones del medio. Básicamente, yo tengo el medio y si le agrego un ácido, eso se va a llenar de protones, ¿sí? Y me va a hacer que el pH baje. En cambio, yo le agrego una base y eso va a hacer que se capten los protones del medio y el pH sea más básico, ¿sí? Bueno, perfecto. Y ahora vamos a hablar un poquito de los ácidos y las bases, si son fuertes o si son débiles. Básicamente, se tienen que acordar de esto. Un ácido o una base fuerte se disocian al 100%. Se dividen al 100%. Es irreversible. ¿Sí? ¿Dónde lo puse? Yo sé que lo puse en algún lado. Si puedo dar un ejemplo. Acá, perfecto. Bien, acá. Esto es un ácido, ¿sí? Es un ácido fuerte. Nosotros tenemos el ácido protonado, ¿sí? Lo ponemos en una solución y se va a desprotonar al 100%. Se va a dividir, ¿sí? En cambio, la base, lo mismo. Tenemos una base y la base, como es una base fuerte, se va a disociar al 100%. ¿Qué pasa? Tenemos otras cosas que se llaman bases y ácidos débiles. Y esas bases y esos ácidos no se van a disociar al 100%. Pueden ir y pueden venir. Pueden disociarse como pueden mantenerse. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar la capacidad de mantener el pH. Y eso se llaman sistemas buffer o amortiguadores. Son ácidos y bases débiles. ¿Sí? Bien. Entonces, los ácidos fuertes se disocian al 100%, no importa, ¿sí? No nos sirven como buffers, porque se van a separar al 100% y es irreversible, no se van a volver a juntar. En cambio, las bases y los ácidos débiles, sí. Y ahora vamos con unos ejemplos. Bueno, acá como les decía, en cambio, uno débil, o sea, un ácido o una base débil, es una solución que se va a disociar parcialmente, siempre y cuando va a depender de la constante de disociación. Una parte va a estar disociada y la otra sin disociar, ¿sí? Entonces, el pH en sangre debe mantenerse a un valor constante de 7,3 a 7,45 y lo vamos a mantener por 3 mecanismos. Los amortiguadores, que es lo que yo les estaba contando, que ahora lo vamos a ver un poquito más. El sistema respiratorio, por lo que ya habíamos hablado, de que va a excretar dióxido de carbono. Y el sistema renal, ¿sí? Que es el más eficaz y el más, pero no es tan rápido como, por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿sí? Perfecto. Bueno, y esta es la ecuación de Hasselbalch, que yo la verdad no sé cuánto se la toman a ustedes, pero básicamente es aprenderse la ecuación, ¿sí? Que nosotros vamos a tener el pH es igual al pK, que es el valor de pH constante, característico de un amortiguador, el cual está disociado al 100%, al 50%. Yo ya les voy a explicar esto, no se preocupen. Más el logaritmo de la concentración, ¿sí? De ácido y de base. O, bueno, en realidad esto es de ácido protonado, que es este de acá, sobre ácido desprotonado, ¿sí? Esta ecuación es lo que estamos viendo ahora, es para un ácido débil. En una base acá
va a haber un signo de más, ¿sí? En realidad acá no va a haber nada y acá va a haber un signo de más. Pero bueno, importa. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Yo se las dejé ahí porque estaba en el apunte, pero bueno, nada, a mí nunca me la tomaron. Yo no creo que... Bien. Ahora vamos a explicar lo de la función de los amortiguadores. Bueno, su función, como decía antes, acá ya vi la pregunta. ¿Cómo mantenemos el valor de pH a través de la respiración y de los otros sistemas? Bueno, básicamente, para que les voy a... bueno, lo primero es amortiguadores, que ya lo voy a explicar. El sistema respiratorio, como les decía antes, nosotros vamos a ingresar oxígeno, lo vamos a intercambiar por dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un ácido y lo que va a hacer es acidificar el medio. Si yo mantengo la respiración, se me va a concentrar mucho dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es el producto de la fosforilación oxidativa y nada, básicamente se va a acidificar el medio. Entonces, ¿cómo excretamos el dióxido de carbono? Respirando, exhalando dióxido de carbono, ¿sí? ¿Los mareé mucho con esto? No, Bien. más o Y en menos. el sistema renal, básicamente, tenemos transportadores de protones, que lo que vamos a hacer es que van a ir a los túbulos y lo vamos a excretar por orina. Es eso. Buenas, perdón que recién me sumé. Hola, Eh, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Esa es una de las preguntas de parcial igual. ¿Cómo se regula el pH? Bien. Importante, entonces. ¿Cómo se regula el pH? Entonces, por amortiguadores, sistema respiratorio y sistema renal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver amortiguadores. Bueno, habíamos hablado que los amortiguadores son ácidos y bases débiles, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Yo lo voy a explicar con algo para que se entienda bastante bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos un aminoácido, ¿sí? El aminoácido es la base estructural de las proteínas. El aminoácido tiene un carbono central, va a tener un protón, una cadena lateral R, que esta es la cadena variable, ¿sí? Y va a tener un grupo amino con carga positiva y un grupo carboxilo. Bien, básicamente este grupo carboxilo, o sea, un aminoácido es un amortiguador, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener un grupo ácido y un grupo básico, ¿sí? Esto va a hacer que nosotros a concentraciones de pH, por ejemplo, bajas, ¿sí? O sea, a pH 2, a pH 3, eso depende de cada aminoácido y no lo tienen que saber tampoco. Vamos a tener que en el pK 1, porque el aminoácido, al tener dos grupos que se pueden protonar y desprotonar, o sea que se pueden disociar y no disociar, básicamente, vamos a tener que en el pK 1, como habíamos hablado antes, el pK quería decir que el 50% del ácido o la base débil van a estar disociados. Entonces, en el pK, este grupo carboxilo va a estar 50% así, desprotonado, ¿sí? Sin protón. Y el otro 50% va a estar con el protón, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que pasó es que le cedió el protón al medio para mantener el pH. ¿Por qué? Porque yo tenía un pH muy, muy bajo, ¿sí? ¿Qué es eso que quería decir? ¿Cómo estaba la concentración de protones? Había muchos protones. Entonces, el aminoácido lo que hace, o sea, el grupo carboxilo este del aminoácido, lo que va a hacer es básicamente, nosotros vamos a subir el pH, va a ir subiendo el pH, va a ir subiendo el pH, entonces la concentración de protones va a disminuir, ¿sí? Entonces,
Este grupo carboxilo dice, pará, pero yo tengo que mantener el pH de alguna manera. Bueno, tengo acá un protón. Este protón, puedo vivir sin este protón. Entonces se lo doy al medio interno. Se lo doy al medio interno y eso va a hacer que la concentración de protones no cambie tanto, ¿sí? Pero esto tiene un límite. Entonces, en el punto de pK, No se la escucha, profe. perdón, en el punto de pK, básicamente, no sé si se me escucha ahora, porque tengo muy mal internet. Sí, ahora sí. Bien. En el punto de pK, el 50% de ese grupo carboxilo va a estar desprotonado porque le dio al medio sus protones y el otro 50% va a estar protonado porque no se los dio todavía. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener dos tipos mayoritariamente de amortiguadores, que es esto que les acabo de explicar, ¿sí? Vamos a tener los amortiguadores cerrados y los amortiguadores abiertos. Un ejemplo de amortiguador cerrado es la hemoglobina, ¿sí? Y un ejemplo de amortiguador abierto es la reacción, escuchen, préstenme muchísima atención, es la reacción que genera la enzima que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí? Que va a hacer una reacción reversible entre el ácido carbónico y el bicarbonato. Esto lo que va a hacer es básicamente eliminar el dióxido de carbono del organismo, ¿sí? Y como, ¿por qué decimos que es abierto? Bueno, piensen en los sistemas biológicos. Es abierto porque básicamente ese dióxido de carbono lo comparte con el medio, o sea, lo excreta, lo vamos a tirar para afuera, y esta reacción, al ser irreversible, no se va a agotar, ¿sí? No se satura, no pasa nada. Entonces, siempre va a estar eliminando el dióxido de carbono del organismo, ¿sí? Y como habíamos dicho, el dióxido de carbono es un ácido que va a hacer que va a acidificar el medio, me va a bajar el pH. Entonces yo tengo maneras de controlarlo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no, los ejemplos no los vamos a ver ahora. Bueno, ¿por qué hay que mantener el pH constante? Ya lo dije 1000 veces. Y está escrito ahí, que alguien me lo diga. Porque si no los organismos del cuerpo dejan de funcionar, porque Eh, tienen un pH específico. Exacto, exactamente. Muy bien. Bueno, ahora sí. El sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo va a controlar el pH? Bueno, ya lo habíamos hablado. El dióxido de carbono. Si a mí me aumenta el pH, o sea, se me hace más básico, la respuesta del cuerpo es que va a bajar la frecuencia cardíaca para yo no eliminar tanto ácido y entonces mantener el pH estable. Ahora, si yo estoy cursando una acidosis, donde tengo el medio interno más ácido, lo que voy a hacer es hiperventilar para intercambiar más rápido ese dióxido de carbono. ¿Sí? Y en el sistema renal, básicamente es lo que yo decía al principio. Vamos, sí, ahora lo repito. Vamos a excretar por orina, nada, protones, dióxido, bueno, el dióxido de carbono en realidad no, porque es un gas. Em, Entonces, en los túbulos hay transportadores, como vimos en la clase pasada, de protones, ¿sí? Entonces vamos a excretar básicamente y así mantener el pH. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos con ejemplos, que ahora voy a repetir lo que acabo de decir, ¿sí? Bien. Tenemos un ejemplo de una persona diabética,
¿sí? Una persona diabética puede hacer acidosis, ¿sí? O en realidad acidemia, que es emia, siempre es sangre. No sé si se me cortó. Ahí está. Bien. Una persona diabética entonces puede generar acidemia, que es o sea, que el pH de la sangre se va a volver más ácido. Emia, siempre que hablamos de emia, es sangre. Porque, nada, es bastante complejo, pero básicamente las personas diabéticas tipo 1 van a generar cuerpos cetónicos porque no hay insulina en el cuerpo, bueno, toda una cháchara, que los cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces va a generar se llama cetoacidosis, eso. Cetoacidosis. ¿Se cortó? ¿Se sigue cortando ahora? Más o menos, de vez en cuando. Ok, bueno. Igual lo estoy grabando, y lo estoy grabando en la compu, así que de última después lo vuelven a repasar. Entonces, en una persona diabética se pueden generar más ácidos, por esto que les decía de la cetoacidosis. O sea, bajo pH en sangre, acidemia, ¿sí? Para compensar el descenso de pH, el sistema respiratorio hiperventila. Aumenta la ventilación alveolar porque va a aumentar, o sea, ¿por qué hiperventila? Porque quiere deshacerse de ese dióxido de carbono, que es ácido también, ¿sí? Al medio. O sea, lo quiere eliminar. Entonces, vamos a respirar más rápido. Básicamente, la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria va a aumentar y vamos a hiperventilar, ¿sí? Esa es la respuesta del cuerpo. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Persona con insuficiencia respiratoria por tabaquismo. El intercambio gaseoso no va a ser el óptimo, entonces vamos ¿Se me cortó? Bueno, veo que se le cortó a Cande. Ahí está. Bueno, Ahí pánqueme está. que voy a ver si lo puedo arreglar, ya vengo. Pregunta, ¿cómo vienen? Mucho mejor que al inicio. Ah, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bueno, la idea es esa, por lo menos puntualizar temas. Como ya dijimos el otro día, también vamos a hacer un preparcial con preguntas que van a entrar en el parcial, por eso yo les remarco, como dijeron hoy, la de pH. Muy buena pregunta, porque incluso esa pregunta te la toman en el final, así de la misma manera, en el final. Y en el parcial también te preguntan, si bien es choice, te pueden preguntar quién regula el pH y te marcan, o qué es el sistema buffer. Eh, Son cositas que por ahí está bueno remarcarlas. Y nuestra idea también es que no estudien, sabemos que es una materia recontra larga, más si se juntan las dos. Y uno a la hora de estudiar se pone a leer, 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 es un montón. La idea de esto es puntualizar los temas puntuales. eh, Después a la hora del final, cada uno se preparará de la manera que considere, también por seguridad de cada uno. Pero en este caso, lo que es parcial, está bueno puntualizar para no estudiar cosas de gusto, ni más ni menos. Por eso también está bueno que se saquen todas las dudas posibles, sea lo que sea, y volver a explicar las veces que sea necesario, con eso no hay ningún problema. Y algo a remarcar, más allá de que Candy sea la profe ahora, es una compañera más. Eh, Está bueno que no tengan miedo ni vergüenza a preguntarle, sea lo que sea. Después, el tema, ¿cuál es el tema que más le está costando en fisio? ¿Ustedes están cursando o están sin docente? La mayoría. Yo estoy cursando. ¿Y bien o cuesta?
Cuesta un poquito, pero bueno, son como mucha info, por ejemplo. Eh, como tuvimos muchos feriados que no tuvimos y hoy es como que se juntaron mucha info. Pero bien. Sí, sí, sí. Incluso acá Yamila dice que está repasando para el final. Lo que más cuesta es respiratorio. De respiratorio, importante saber pH, porque se relaciona, y en lo que es el final te toman mucho ejercicio. Te van a preguntar, ¿qué pasa cuando haces ejercicio? Ahí te van a preguntar, o tenés que decir si eliminás o no más dióxido de carbono, por qué. Y mi recomendación es siempre relacionarlo con otros sistemas. Si ves que estás floja en respiratorio, la manera de cada uno de rendir, ¿no? Pero agarrás y te lo llevás y te sentís más segura en cardíaco, decido 3 palabras de respiratorio y empezás a hablar de cardíaco. Ya está, lo relacionaste y por ahí sacaste al docente de esa pregunta que te quería hacer. Bueno, ahí reinicié el módem. A ver si va un poquito mejor. Bueno, seguimos así, no terminamos a cualquier hora. Entonces, nos habíamos quedado en persona con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Por ejemplo, por tabaquismo. La barrera, ¿sí? Que esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan de la ley de Fick? Que una de las cosas que nos hacía que disminuía el movimiento a través de una membrana iba a ser el espesor de esa membrana, ¿cierto? Bueno, esto, por ejemplo, puede pasar en el tabaquismo. También, bueno, obviamente el daño celular, digamos, hay menos alvéolos disponibles, entonces también ahí disminuiría el área de contacto, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer es que la excreción de dióxido de carbono no va a ser la óptima. Entonces vamos a acumular dióxido de carbono. Y eso es lo que nos va a generar la acidemia, porque el dióxido de carbono es un compuesto ácido, ¿sí? Entonces, para compensar esta situación, que en la situación anterior la compensaba el respiratorio, ahora el respiratorio es el que está creando el problema, ¿cierto? Entonces lo va a compensar el riñón. Va a aumentar la eliminación de ácidos por orina. ¿Sí? Bueno. Esto que dijo, acidemia del dióxido, solamente para la persona que es fumadora. No, o sea, puede pasar también, por ejemplo, en EPOC o también en una neumonía, o sea, todo lo que nosotros nos ocurra una insuficiencia respiratoria. Perfecto, Bien, gracias. entonces, en personas con vómitos crónicos, esto es algo que va a pasar al revés. Nosotros estamos hablando de acidemia, ¿no? Entonces, en la persona diabética, acidemia. En la insuficiencia respiratoria, acidemia. Bien. El estómago, justamente cuando nosotros estamos vomitando todo el tiempo, vomitando, 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 ¿cómo era el estómago? Es ácido. Es ácido y cuando nosotros estamos vomitando, estamos perdiendo ácido, básicamente. Entonces, el pH del medio interno se vuelve más alcalino. Entonces, la respuesta del sistema, o sea, del cuerpo, es básicamente bajar la frecuencia respiratoria para acumular ese dióxido de carbono y mantenerlo más tiempo en el organismo para... Se me cortó de nuevo, ¿no? ¿No? Ah, bien. No Entonces, se cortó. vamos a hipoventilar para acumular ese dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque teníamos alcalemia. Entonces necesitamos subir el pH. Perdón, bajar el pH, o sea, subir la concentración de ácidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Bien. Bueno, hasta acá pH. Ahora vamos a ver uno de mis temas favoritos. Igual pH también me gusta. Pero señalización. ¿Sí? Señalización.
Bueno, ¿qué es la señalización o la comunicación entre células? Básicamente es cómo se comunican las células entre sí. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de comunicación celular. Autócrina, que básicamente es una célula va a tirar lo que vamos a llamar como molécula señal, ¿sí? Por ahora. Le vamos a decir molécula señal. La molécula señal, que puede ser una hormona por lo general, la autocrina es básicamente que yo tiro esa molécula señal y mi célula tiene los mismos, o sea, tiene receptores para esa molécula señal. Entonces, yo me estoy tirando señales a mí mismo. Por eso es autocrina, ¿sí? Parácrina quiere decir dos células que están una al lado de la otra, que van a también a tirar esa molécula señal, la van a excretar al medio externo, pero las células van a estar una al lado de la otra. Y endocrina quiere decir que esa molécula señal va a viajar por sangre y va a pegar en receptores de células que están a distancia. ¿Sí? Por ejemplo, la insulina es un ejemplo de una hormona endocrina. ¿Por qué? Porque las células beta pancreáticas me van a exocitar insulina en el páncreas y esa insulina va a pegar en un montón de lados, pero va a pegar en hígado y el hígado está lejos del páncreas, digamos. Entonces tiene que recorrer por sangre, básicamente. Eso es endocrino. Después tenemos otros tipos, por ejemplo, contacto célula-célula, que es esto que ven acá. Un ejemplo de contacto célula-célula, que lo vamos a ver más adelante, son las conexinas, que son hendiduras comunicantes. Sí, el video va a quedar grabado. Son hendiduras comunicantes que básicamente lo que hacen es que el plasma de las células, el citoplasma de las células, esté en contacto. Entonces, las conexinas están en las células del músculo cardíaco y es básicamente cómo se propaga la energía eléctrica. ¿Sí? Nada, un ejemplo que ya lo vamos a ver, pero básicamente es eso. O sea, el tipo de comunicación por contacto célula-célula requiere uniones en hendiduras o comunicantes, o también gap se llaman. Todo va a quedar en el YouTube de Viento. Después seguramente los chicos les pasan el link. Entonces, requiere uniones en hendiduras o comunicantes o gaps, que las que básicamente generan canales en la membrana y que ese citoplasma va a estar en contacto. O sea, se van a intercambiar cosas, o sea, el citoplasma de una célula va a entrar a la otra y así sustancias también, ¿no? O sea, proteínas, moléculas señales, etcétera. Bien. ¿Qué más? Bueno, comunicación local a nivel de un tejido. Este tipo de comunicación se produce mediante sustancias químicas que se difunden a través de líquidos extracelular, como pasa en la autocrina y en la parácrina, que es lo que ya expliqué, ¿sí? O sea, en la autocrina ocurre cuando una célula secreta una señal, por ejemplo, una hormona, que actúa sobre ella misma, sobre mí misma, ¿sí? Bien. Y la parácrina es lo mismo, pero en vez de actuar en mí misma, va a actuar en la célula que tengo al lado. En cambio, la comunicación a larga distancia es lo que yo hablaba del sistema endocrino, ¿sí? Que básicamente va a ir a sangre esa molécula señal y va a pegar en receptores que están a distancia. ¿Sí? Bien. Bueno. Esto también es pregunta de parcial. Ok, perfecto. Importante, entonces. Ya estamos casi terminando, ¿eh? Bien. El sistema nervioso utiliza una combinación de señales químicas y eléctricas. La señal eléctrica viaja a lo largo de la célula nerviosa, ¿sí? O sea,
el potencial de acción va a ir viajando así, va a hacer saltos porque hay mielina en el medio, entonces no sé si después lo vamos a ver igual un poco más preciso, pero las células tienen nódulos de Rambier acá, o sea, estos, perdón, las neuronas, esto es una neurona. Bueno, esto es una neurona, ¿no? Y acá va a tener las vainas de mielina. ¿La mielina es para que la sinapsis ocurra mucho más rápido? Sí, ¿por qué? Porque o sea, el potencial de acción, en vez de viajar todo esto así, todo lineal hasta llegar acá, lo que va a hacer es hacer así. Entonces va más rápido, básicamente. ¿Por qué? Porque la mielina no conduce la electricidad. Entonces, literalmente es un aislante. Entonces, estos huecos se llaman nódulos de Rambier, ¿sí? Y entonces el potencial va a saltar de un lado al otro, se llama potencial saltatorio, y básicamente nada, va a ir más rápido, ¿sí? Entonces, este potencial eléctrico, ¿sí? Va a llegar, esto es una neurona en realidad, va a llegar acá, y estos son canales de sodio. Esto es una introducción, porque esto lo vamos a ver la clase que viene en electrofisiología. Pero es una introducción, para que se vayan familiarizando. Entonces, el potencial de acción va a venir saltando, 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 va a llegar acá. Esto es un canal de sodio voltaje operado. O sea, es operado por voltaje. La célula va a cambiar el voltaje. Este canal se va a abrir, ¿sí? Va a entrar sodio, porque cuando nosotros abrimos la puerta del sodio, el sodio entra porque está para afuera. El sodio tiene cargas positivas, escuchen esta palabra, va a despolarizar la membrana, ¿sí? Va a despolarizar la membrana. Esto lo que va a hacer es va a abrir más canales de sodio, va a abrir canales de calcio también, voltaje operado todo. Va a entrar el calcio se va a unir con una proteína y va a hacer que se excrete, ¿sí? O sea, que la célula saque en estas vesículas, acá adentro tiene neurotransmisor, por ejemplo, acetilcolina. Entonces lo que va a hacer es que va a hacer que estas vesículas se unan a la membrana plasmática y se va a excretar el neurotransmisor. Entonces, la señal que nosotros veníamos del potencial de acción que abrió el canal de sodio es una señal eléctrica. Ahora, la sinapsis que va a hacer con la segunda neurona es de tipo química. ¿Por qué? Porque es mediada por neurotransmisores. ¿Sí? ¿Me siguieron? Es un ejemplo, ya lo vamos a ver, ¿no? Bien. Bueno, entonces la señal eléctrica viaja a lo largo de la célula nerviosa hasta alcanzar su extremo terminal, donde se traduce en la liberación de una señal química llamada neurotransmisor, como la acetilcolina, como el glutamato, como la dopamina, ¿sí? Esos son todos ejemplos de neurotransmisores. ¿Se cortó? ¿Se volvió a cortar? Ahí ¿Ahora está. escuchan? Ahí de vuelta. Ahí va. Sí, Bien, ahora perdón, ¿eh? sí. Bien, estos neurotransmisores entonces van a llegar a la célula diana, que es la célula que tiene su receptor específico, y va a generar un efecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre cuando la señal extracelular alcanza la célula diana? Y acá viene mi tema favorito. Bien. Se produce el proceso que se denomina transducción de señales. Así se llama el proceso. Transducción de señales. Ahora ya lo vamos a ver un poquito más la definición y eso, pero básicamente se va a activar una cascada de señalización dentro de la célula. ¿Mm? Entonces, en la transducción va a haber un ligando, que es esta molécula que veníamos hablando, molécula señal, que puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, puede ser cualquier cosa que se pegue al receptor, que este receptor es un receptor específico, ¿sí? De este ligando, o sea, la insulina es un ligando. La insulina tiene su propio receptor.
La insulina solamente se va a pegar a su receptor, ¿sí? En este caso, este ligando es un ligando que tiene receptor en la membrana plasmática, pero también depende de la naturaleza del ligando, porque si el ligando es lipofílico, o sea, que se diluye en lípidos, va a poder atravesar la membrana y probablemente su receptor esté adentro del citosol o hasta dentro del núcleo, ¿ok? En cambio, la insulina es una proteína, la proteína no va a pasar ninguna membrana, entonces va a pegar en su ligando y va a generar una respuesta, ¿sí? En este caso, de este dibujo, el ligando no es la insulina, porque este es una cascada de receptor acoplado a proteína GS, pero sí la adrenalina es un ligando de proteína GS, de su receptor de proteína acoplado a GS, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. El glucagón es otra hormona que es ejemplo de esta cascada, ¿sí? Bueno, entonces la transducción involucra un ligando, como habíamos dicho, la insulina, el glucagón, acetilcolina, adrenalina, que se va a unir al receptor en la célula. El receptor puede encontrarse, como habíamos dicho, en la membrana plasmática, que es, por ejemplo, este, o en el citosol, o adentro del núcleo, ¿sí? Los ligandos de naturaleza hidrofílica para encontrar su ligando en la membrana porque no la pueden atravesar, es básicamente eso, ¿sí? Y los lipofílicos, que sí pueden atravesar la membrana, van a... Aurora, ¿tenías alguna pregunta? O... No, no pasa nada, tranqui, tranqui. De silencio, así no... Bien. Entonces me había quedado en que los ligandos lipofílicos van a poder pasar la membrana y van a tener sus receptores, obviamente, adentro del citosol o adentro del núcleo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a pasar. Bueno. Acá, entonces, un poco de transducción de señales, ¿sí? La definición de transducción de señales es un proceso por el cual una señal extracelular se convierte en una respuesta celular. O sea, algo que está, por ejemplo, porque hay un millón de ejemplos de esto, pero un ejemplo es, bueno, acá tienen el glucagón. El glucagón es una hormona que está en la sangre, que si bien se excreta desde adentro de una célula, ¿sí? En realidad, nosotros cuando llega al receptor, esto es extracelular, porque estamos hablando de la célula que está generando la respuesta, ¿sí? Entonces, el glucagón, que es una molécula, una señal extracelular, pega en su receptor específico de glucagón y genera toda esta cascada que es una respuesta celular. Ahora vamos a ir viendo bien. Bien. Tiene 4 características muy importantes. La primera, especificidad. Cada molécula señal tiene su receptor específico. Por eso yo les decía el receptor de insulina, el receptor de glucagón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, los receptores no tuvieran especificidad, yo puedo, por ejemplo, no sé, me inyecto con insulina y nunca voy a saber el efecto que va a tener sobre mi cuerpo porque puede generar cualquier respuesta, si se puede pegar a cualquier receptor. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el ligando y el receptor son muy, muy, muy específicos. Entran como piezas de ajedrez, no, de rompecabezas, ¿sí? Son muy específicos. Bien. Después la otra característica que va a tener es la de amplificación. Fíjense ustedes. Profe, Sí, ¿sería como similar como las enzimas, que son específicas, un estilo así? sí. Lo que pasa es que, mira, las enzimas son de naturaleza proteica y por lo general los receptores también. Ajá. Muchos Y esta sería, receptores son enzimas. ajá.
El receptor de la insulina es un receptor enzimático. Muy bien pensado. Bueno, entonces estaba en amplificación. Fíjense, como una sola molécula de glucógeno me genera toda esta respuesta gigante. Activa no solamente una enzima, esto es una adenilato ciclasa. Ahora lo voy a explicar paso por paso, pero básicamente, no solamente acá me está eh, cambiando una molécula de GDP por una de GTP, está activando una enzima. Esa enzima se está fosforilando y activando otra enzima. Y esta va a activar a una enzima que se llama proteína quinasa A, que me va a fosforilar una barbaridad de cosas. O sea, de una sola molécula de glucagón tenemos una respuesta gigante. Gigante. Ok. Entonces, esto tiene que ver con la amplificación. Y la amplificación está dada por los segundos mensajeros. El ligando, o sea, el glucagón era el primer mensajero. Y en este caso, que esto es un receptor acoplado a proteína GS, el segundo mensajero de acá es el AMP cíclico. Ahora lo vamos a ver bien igual. Después, otra característica muy importante es la integración. Esto quiere decir que es la capacidad de recibir múltiples señales a la vez, pero la respuesta es unificada y apropiada, ¿sí? O sea, la insulina, ¿sí? La insulina va a tener receptores en un montón de lugares. El mismo receptor. O sea, el receptor de la insulina es un receptor de insulina tirosinquinasa, se llama. Ahora lo vamos a ver. Pero va a tener, ese mismo receptor lo va a tener en hígado, lo va a tener en tejido adiposo, lo va a tener en músculo, o sea, lo va a tener en un montón de lados. Bueno, la integración quiere decir que esas respuestas van a llegar a un mismo fin. O sea, por ejemplo, en la insulina, el objetivo es bajar la glucemia en sangre. Entonces, todas las vías que sean hipoglucemiantes van a estar activas. Por eso se dice que es una respuesta coordinada, unificada y apropiada. Porque yo no voy a estar, por ejemplo, ¿no? La insulina en el hígado no me puede producir gluconeogénesis. Porque justamente yo estoy secretando insulina porque tengo un montón de insulina, tengo un montón de glucosa en sangre. Entonces la gluconeogénesis no la voy a estar haciendo. O la glucogenolisis tampoco la voy a estar haciendo. Porque no necesito más glucosa. ¿Entienden? ¿Por qué es unificada y apropiada la respuesta? Porque todos los caminos tienen que llevar a Roma, básicamente. Es así. Y después otra de las características muy importante es que tiene que tener un apagado o lo que llamamos adaptación, que quiere decir desensibilización. Es decir, esta vía tiene que terminar en algún momento, ya sea porque se terminó el ligando o porque, por ejemplo, se sacó el receptor de la membrana. Eso es esa es la parte de desensibilización. O sea, el ligando sigue estando, hay mucho ligando, está todo el tiempo, y la célula, se los voy a explicar un poquito. Por ejemplo, en el receptor de glucagón, cuando hay mucho glucagón, el receptor, ya habíamos dicho que es un receptor GS, lo que va a pasar es que va a estar prendida esta vía. Esta vía lo que va a hacer es, GS es una proteína multimérica, ¿sí? Que tiene 3 subunidades, pero la más importante es la alfa. La subunidad alfa va, cuando se activa el receptor por el ligando, va a cambiar una molécula de GDP por una de GTP y se va a activar la unidad alfa. La unidad alfa entonces se va a transportar por la membrana hasta que va a encontrar su blanco, ¿sí? O sea, su objetivo, que es una enzima de la membrana que se llama adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa lo que va a hacer es agarrar ATP, adenilato ciclasa, lo que va a hacer es ciclar el ATP. Va a ser de ATP, va a ser AMP cíclico. Y este AMP cíclico es un segundo mensajero que lo que va a hacer es va a reclutar y a activar AP
PKA, que es proteína de proteína, quinasa A. La proteína quinasa A es una proteína que su trabajo es fosforilar cosas. Mediante esa fosforilación va a activar o a desactivar otras enzimas o otras cosas, ¿sí? ¿A qué iba con todo esto? Cuando hay mucha pKa, y la pKa está muy activa y hay mucha, una de las cosas que va a fosforilar, aunque no lo crean, es el receptor. Ese receptor fosforilado, o sea, le agrego un... Fosforilar es una manera también de marcar muchas veces en la célula, ¿no? Entonces, ese pKa, hay mucho cíclico, hay muchísima pKa, la pKa está al palo, está full. Bueno, uno de los blancos que tiene para fosforilar es el receptor. Este receptor fosforilado va a activar una vía que se llama la vía BARK, B-A-R-K, que básicamente se va a activar la BARK, que es la beta-arrestina quinasa, que lo que va a hacer es va a activar a la beta-arrestina. Arrestina, piénselo como que te arresto literalmente, o sea, te meto en la cárcel. Entonces, la beta-arrestina lo que va a hacer es, va a ir a buscar a ese receptor que está fosforilado y lo va a sacar de la membrana. ¿Para qué? Para que baje el nivel de AMP cíclico y para que baje el nivel de pKa. Y eso es una manera de desensibilización. Bien, perfecto. ¿Se entendió? Porque yo me voy un poco por las ramas. Sí, sí, se entendió. Bien, Sí, bien. sí. O sea que siempre que se fosforila es como que deja de actuar. O sea que es como que está inactiva, vamos a decirlo. ¿Se No. inactiva? O sea, en este caso, el receptor sí, pero hay cosas que la pKa va Claro, a el activar. receptor decía. O sea, la pKa va a fosforilar. Ella no le... O sea, porque nosotros hablamos de, no sé, la beta-arrestina va a buscar al receptor. Bueno, no. Porque las cosas adentro de la célula no tienen conciencia. Entonces no es que yo voy a salir a... No, no, no. Estas cosas pasan porque el receptor está fosforilado y está marcado. Entonces la beta-arrestina está y va a ir a... O sea, no va a ir a buscar, pero como el receptor está marcado, sabe que lo tiene que arrestar. Y lo mete dentro de una vesícula, pero la pKa también va a fosforilar y va a activar otras vías. Y otras vías las va a desactivar. Bien. O sea, las moléculas diana de la pKa son infinitas, o sea, son muchísimas. Yo les puedo tirar un par de ejemplos, pero nunca les voy a poder tirar todo porque la acción de la pKa es impresionante. No importa, es un chino para mí. No te preocupes. Ahora ya lo vamos a volver a ver y si quieren yo les puedo compartir mi apunte de Bioki. Son 3 páginas nada más y está bastante más detallado. Entonces, el ligando o primer mensajero se une al receptor presente en la célula, ¿sí? Eso lo entienden. Perfecto. Bueno, como decíamos antes, si el primer mensajero es lipofílico, atraviesa la membrana, en este caso no, pero no importa, va a atravesar la membrana y se va a unir al receptor que es citosólico o nuclear, ¿sí? Bien. Mientras que los ligandos hidrofílicos se unen a una proteína de la membrana, porque no pueden atravesar la membrana, entonces se van a quedar ahí afuera, como el glucagón, por ejemplo. ¿Sí? Bien. El complejo receptor ligando activa una proteína amplificadora, la cual activa a varias otras. Estas proteínas amplificadoras pueden hacer, perdón. La proteína amplificadora era el segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico, pero puede ser otra cosa. Por ejemplo, inositol trifosfato, el PIP, difosfato en realidad, el PIP2 o el diacilglicerol, ¿sí? O el calcio también. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, yo sé que es muy complicado, pero son palabras tiradas al aire, pero ya lo vamos a ver. Bien.
Estos segundos mensajeros van a activar a proteínas quinasas, en este ejemplo la PKA, ¿sí? Que va a transferir, bueno, un grupo fosfato de ATP a una proteína, lo que se conoce como fosforilación, ¿sí? Activar a una enzima amplificadora que genere un segundo mensajero. El segundo mensajero puede modificar la apertura de canales iónicos, en el caso, por ejemplo, bueno, la PKA, pero también el calcio, ¿sí? Es decir, promueve cambios en el potencial de membrana de la célula, generando señal eléctrica, lo que se denomina potencial de acción, ¿sí? O sea, en el caso del calcio, por ejemplo, esto repasa. Hay un canal de calcio en el retículo, que esto lo vamos a ver en músculo, ya todavía no, pero para adelantárselos, que se llama, es liberación de calcio, porque adentro del retículo hay mucho calcio, entonces cuando nosotros abrimos la puerta del retículo va a salir calcio desde el retículo hasta el citoplasma, ¿sí? O sea, yo sé que el retículo está dentro de la célula y estamos rompiendo con todo lo que yo había dicho antes. Pero es como o sea, es un compartimiento diferente al compartimento citoplasmático, ¿sí? El retículo. En el retículo hay mucho calcio, entonces hay un canal de calcio que se va a abrir por calcio. Sí, se me corta. ¿Ahora se escucha un poquito mejor? Profe, no sé si yo la veo como pausada, ¿ven? Sí, ¿volví? Ahora sí, ahí la escucho, ahí la Ok. escucho. ¿Dónde me quedé? No me digan, profe. ¿Volví? No volví, ¿no? Sí, sí, yo la Ah, escucho ahí ahora. bien, perfecto. No me digan profe porque yo no soy profe. Soy estudiante, igual que ustedes. Bueno, nada. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la liberación de calcio. Se llama liberación de calcio inducida por calcio. El objetivo de eso es aumentar el calcio intracelular para generar la contracción muscular. Nada más. Bien, perfecto. Vamos a ir con canales. Bueno, tipos de receptores, ¿sí? Tipos de receptores. Esto es una hermosa ficha que hice con mis propias manos. Si no entienden, ahora la vamos a explicar igual. Tenemos, como tipos de receptores, vamos a tener a los canales iónicos, ¿sí? Que estos, un ejemplo de estos son en la unión neuromuscular, que es la unión de una motoneurona con la placa muscular, ¿sí? Bien. Van a haber unos receptores que se llaman nicotínicos, que nada tienen que ver con la nicotina. Son receptores nicotínicos. Son estos amarillos de acá. Estos amarillos de acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, como veíamos antes, viene la sinapsis, ¿sí? El potencial de acción. Acá tienen las vainas de mielina. Va a ir saltando, saltando, ¿sí? Hasta que llega al botón, ¿sí? Al botón neuronal. Bien. Entonces va a ir abriendo canales de sodio, va a entrar el sodio, se va a despolarizar la membrana, esto ya lo vamos a ver la clase que viene, no se preocupen. Bueno, em, el objetivo final de esto es la liberación de acetilcolina. Acá está la fibra muscular, acá está la motoneurona alfa, y este es el espacio sináptico, ¿sí? Bueno, la acetilcolina, que es un neurotransmisor, va a quedarse en el espacio sináptico y ahí va a encontrar unos receptores que se llaman receptores
nicotínicos, como había dicho. Estos receptores son receptores canales iónicos. Entonces, la acetilcolina se va a unir al receptor y lo va a abrir y va a entrar sodio. Es un canal iónico, ¿sí? ¿Me siguieron? Bueno, sigo a otro tipo de receptor. ¿Entendieron todas esto? Sí, perfecto. Bien, gracias, Luz. Bueno, vamos con el próximo. Bien, 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 bien. Bueno, después tenemos los receptores acoplados a proteína G, que es en lo que yo vine de la otra diapositiva explicando, la del glucagón, que era GS, ¿sí? O sea, hay receptores acoplados a proteína GQ, GS y GI. GI es de inhibitorio. Básicamente, o sea, esta cascada, ¿sí? Esta cascada lo que va a hacer es, en vez de activar a la adenilato ciclasa para que cicle AMP cíclico, lo que va a hacer es, la va a inhibir. Entonces no va a haber AMP cíclico y no se va a reclutar ni activar la pKa, ¿sí? Eso es en la GI, porque es G de inhibidor, G inhibidor. Bueno, la GS es esta cascada que ya les expliqué. Y ahora vamos a ver la cascada GQ, ¿sí? Bien. Viene el ligando. Esto es un receptor acoplado a proteína GQ. Acá como es trimérico, acá se van a disociar la subunidad alfa, lo mismo que la anterior, se va a disociar, va a intercambiar GDP con GTP y se va a activar, ¿sí? El GTP y el GDP es lo mismo que el ATP, solo que el núcleo es guanilato y el ATP es adenosina, pero es lo mismo. Bien. Entonces, el GTP, la subunidad alfa que ya está activada con GTP, va a pegar, en vez de en la GS que pegaba en adenilato ciclasa, esto va a ser diferente. ¿Se me cortó? ¿Puede ser? Sí, profe, se corta. Bien, ya terminamos. Digo, pero por costumbre, ¿eh? Bien, esta subunidad alfa va a pegar y va a activar a una fosfolipasa. Lipasa es una enzima, ¿sí? Que va a dividir, o sea, literalmente va a cortar a un fosfolípido de membrana, ¿sí? Esta es la fosfolipasa C. Lo que va a hacer es, va a cortar al PIP2, ¿sí? En diacilglicerol y IP3. El IP3 va a ir al retículo y va a abrir canales de calcio, ¿sí? Y ese calcio va a hacer un montón de cosas, ¿sí? En la célula. Y el diacilglicerol va a activar a otra proteína quinasa, que es la proteína quinasa C, en este caso. PKC. Bien. Y ahora tenemos el último receptor que vamos a ver hoy, que es el receptor de tirosinquinasa, que es el receptor de insulina. Esta es diferente, porque no está acoplado a proteína G y tampoco es un canal iónico. Es un receptor con actividad enzimática. Es una enzima, el receptor. ¿Sí? Bien. Entonces, viene la insulina, se pega a su receptor, que es un receptor tirosinquinasa. Lo que va a hacer es que sus residuos de tirosina, que es un aminoácido, se van a fosforilar, porque el receptor es tirosin quinasa, es una quinasa, entonces se van a autofosforilar, ¿sí? Los residuos de tirosina del receptor. O sea, el receptor se va a autofosforilar, eso es lo que tienen que saber. Y va a reclutar y va
a activar a una proteína que se llama IRS. Esa proteína fosforilada se va a activar y va a activar a una PI3K. O sea, es una PI3 quinasa, que lo que va a hacer es va a fosforilar al PIP2 en PIP3. Y eso va a activar y va a... Esto es un cuentito que lo tienen que aprender, básicamente. Va a activar y va a reclutar y activar a otra quinasa que se llama PDK. Y esa quinasa va a reclutar y va a fosforilar a, por fin, la proteína efectora, que es la PKB, o también la pueden conocer como AKT. AKT. Voy a anotar. AKT o PKB. ¿Sí? Es lo mismo. Bien. Esto es un ejemplo de vía, o sea, de respuesta rápida. ¿Por qué es un ejemplo de respuesta rápida? Porque la PKD o la PKA o la PKC o el calcio, ¿sí? O todo lo que vimos hasta ahora, lo que van a hacer es, van a modificar proteínas que ya existen adentro de la célula. Pero podemos tener otra respuesta, que es una respuesta lenta, que también se conoce como respuesta genómica, que lo que va a hacer es, esta misma PKB va, por ejemplo, ¿no? La PKB lo que hace es, va a hacer que los GLUT4 se pongan en la membrana. Los GLUT4 son transportadores de glucosa. ¿Sí? Eso es una respuesta rápida de la PKB. Pero también lo que va a hacer es, va a activar la vía de las MAP quinasas, que lo que van a hacer es una cascada enorme de cosas que no tienen sentido ahora estudiarlas, pero no sé, Fede, si esto lo toman. Pero lo que va a hacer es que básicamente va a activar